Más de 230 personas murieron en un incendio que afectó a una discoteca en Brasil. Algunos testigos dijeron que las salidas de emergencia no estaban disponibles para huir del fuego provocado por las bengalas del show pirotécnico. Vamos a conversar de los cuidados que se debe tener en este tipo de recinto. Nos acompaña el director de la carrera de prevención de riesgos del Instituto Profesional Santo Tomás, Luis Salamanca. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, a todos nos sorprendió la noticia del fin de semana, este incendio que tiene resultado de muerte con 230 personas. Este tipo de accidentes, este tipo de siniestros, ¿son evitables? Absolutamente evitables los incidentes y accidentes que se pueden producir en este marco de una industria que se dedica a la diversión, que se dedica, ¿cierto?, a que la gente lúdicamente se puede esparcir, muchos jóvenes, muchos adultos, todos tenemos un lugar más que nada destinado para que podamos divertirnos. Pero eso no deja de lado lo que pueden ser los riesgos. En este caso, en el accidente de Brasil lamentable con 230 familias, yo no hablo de víctimas, sino que prefiero pensar en familias, gente que en algún minuto ahora está diciendo ¿por qué no me preocupé? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Qué es lo que pasó? ¿A quién le tengo que echar la culpa o culpar? ¿Cierto? En este caso, en Chile sí puede ser evitable. Sin duda que puede ser evitable, pero también, ojo, es muy probable que esto suceda, Dios quiera que nunca suceda, pero es muy probable que suceda si no trabajamos en dos ejes súper importantes de prevención. ¿Cuáles son estos ejes? En primer lugar, el primer eje es el tema normativo. En Chile nuestra legislación data más o menos de la década de los 40. Sin embargo, empezar a modificar esta norma va a ser un poco difícil, puesto que está en manos de diputados, de senadores, en ponerse de acuerdo el impacto que esto significa, estas modificaciones estructurales, ¿cierto? Materiales, vías de evacuación, los anchos, los flujos, los caudales de gente, no tan solo al ingresar, sino que al salir deben ser nuevamente normados. Pero la norma que ya existe debe ser respetada. Y el primer eje no pasa. Lamentablemente, el organismo fiscalizador, que podemos estar hablando de la Seremi, que podemos estar hablando, ¿cierto?, de gente que está encargada de supervigilar la autorización de que estas fuentes de trabajo, en el fondo, que son las discotecas, pubs, restaurantes, funcionen, tienen que estar más vigilantes con respecto al cumplimiento de la norma. No esperemos que la norma cambie, sino que respetemos la norma que existe. Primero. Bueno, ahí hay una falta entonces de la autoridad en la fiscalización. Absolutamente. No es que la autoridad no quiera tener la intención de fiscalizar, sino que hay que potenciar el brazo fiscalizador de la norma. El empresario que se dedica, ¿cierto?, honestamente a tener estas fuentes de trabajo, proporcionar diversión, ¿cierto?, al mismo tiempo un negocio, debe respetar la norma, pero al mismo tiempo la autoridad tiene que fortalecer la fiscalización. Si tenemos una vía de evacuación demasiado estrecha, como lo hemos visto muchas veces cuando hemos salido a un restaurante, un baño, un segundo piso, un VIP, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que son muy estrechos. Tenemos que ponernos primero en el caso de que la autoridad deba, por concepción, no por reparación, por concepción de la autorización que corresponda, ya sea construcción o sanitaria, que pongámonos, ¿cierto?, en el peor de los escenarios para que esto no suceda. Es decir, tener una cierta cantidad de gente que aloja un lugar. Total, ¿cómo poder evacuarlo fácilmente? Ponerse siempre en esa situación, en el peor de los casos. Los profesionales de la prevención de riesgo tratamos de ponernos siempre en ese punto, pero es caro. ¿Cuál es la realidad en Chile, cierto? Conociendo algunos locales nocturnos, sí, ¿cierto?, claro, donde uno sale a divertirse, un sábado cualquiera en la noche, que finalmente en Brasil terminó en una tremenda tragedia. ¿Cuál es lo mínimo, cierto? Que también uno, como cliente, como consumidor de estos lugares debiera exigir por su seguridad y su tranquilidad. Macarena, justamente tú apuntas hacia el segundo eje que yo quería poner en la mesa, el autocuidado. El autocuidado, claro. Es decir, si yo estoy en un lugar, por ejemplo, en un avión, cuando los que hemos tenido la fortuna de subirnos a un avión, por norma, por ley, hay una persona que te dice, oye, por aquí se sale, ¿cierto?, las salidas de emergencia. Pero cuando tú te vas a divertir no te fijas dónde está el extintor, si tiene red húmeda, si tiene red seca, sino que no te fijas dónde tengo que salir, si está bien señalizado, si está obstruida la salida o no. Un poco de conciencia, un poco de educación. Nosotros en Santo Tomás trabajamos con jóvenes y estos jóvenes muchas veces lo único que esperan los días viernes, los días sábados es salir a divertirse, como tú, como yo, como cualquier persona. No. Pero no están sentados en una mesa diciendo, bueno, ¿por dónde tengo que evacuar? Sino que la conciencia tiene que ser de a poco adquirida. Hemos visto exitosos casos, ¿cierto?, en que el Estado se ha puesto las pilas con respecto a un gran nivel de pérdidas humanas, que son, por ejemplo, las personas que toman alcohol al manejar. Inversión del Estado, inversión de privados, ¿cierto?, normas nuevas fiscalizadoras, y eso es una inversión muy grande. Sin embargo, en el lado de seguridad, antes de que quede, ¿cierto?, una debacle, una catástrofe, un caso tan penoso como el que acabamos de ver en Brasil, tenemos que ser reactivos, no proactivos, sino que pensar un poco hacia dónde voy. La Seremi de Salud
que hace muy bien su trabajo con los recursos que tiene. Cuando hay un gran evento masivo, la última visita de Madonna, se hizo presente en el estadio, vio las normas de seguridad. Cuando hay Año Nuevo también exige cierta cantidad de normas de seguridad, pero son casos puntuales. ¿Con qué me refiero? Con la autoeducación, ¿cierto? El autocuidado. Porque nosotros tenemos que definir dónde vamos, qué es lo que buscamos como diversión, pero al mismo tiempo qué consecuencias nos trae aquello. Pero también hay situaciones que escapan al usuario, ¿cierto? Al consumidor, porque ¿cómo sé yo cuánta gente va a llegar esta noche a esta discoteca? Y ¿cómo sé yo si las salidas de emergencia permiten la evacuación de esta cantidad de número de personas? Por supuesto que no es un cálculo que pueden tener a la mano los usuarios. Y sí debiera ser responsabilidad de los dueños de los locales. Absolutamente. Los dueños de los locales, más que nada, unirse o hacerle caso a la norma. Si mi establecimiento tiene una capacidad de 600 personas, es justamente eso lo que tengo que respetar, aunque esté muy de moda, aunque tenga un espectáculo, en el caso de Brasil, un espectáculo en vivo, ¿cierto? Aunque yo quiera vender más tickets. También eso está normado, ¿ya? Yo no puedo vender más tickets de lo que la capacidad de mi local tiene. Al mismo tiempo, sentido común al decir, bueno, es un artista, pero por ser un artista, la expresión, ¿cierto?, la libertad de expresión, tiene que también ser normada. En el caso de Brasil, el vocalista de esta banda rompe una bengala y con esto, ¿cierto?, afecta los techos que están recubiertos por un material que no permitía, ¿cierto?, que el ruido que molesta al entorno, ¿cierto?, que también está normado, prende, y al prender, ¿cierto?, emana humos tóxicos, aumenta de temperatura, lo que fue, desgraciadamente, la cantidad de personas que estaban adentro empezaron a golpearse unas con otras, se cayeron. Otra cosa súper importante, cuando yo tengo una emergencia como empresario, como empresa, debo tener un plan de emergencia. Y este plan de emergencia está normado en Chile y debería estar normado también en Brasil, no me cabe duda. Pero, ojo, importante, este plan de emergencia tiene que basarse en capacitar a los trabajadores, la gente que trabaja conmigo, yo mismo. Este plan de emergencia, darlo a conocer a bomberos. Bomberos, gratuitamente y de manera, ¿cierto?, preventiva, toma estos planes de emergencia, visita los locales comerciales, fiscaliza, ¿cierto?, que la normativa se cumpla, y bomberos existen en todas las comunas. O sea, aquí hay un tema de voluntariedad. Herramientas existen, pero yo creo que la conciencia, tanto del usuario como del empresariado, como sobre todo, del lado del Estado, tiene que potenciarse para no lamentar las 230 víctimas fatales que vimos lamentablemente en Brasil, que son 3 días de luto ya, ¿cierto? Afectó a una sociedad completa y esperemos, Dios quiera, que en Chile tengamos la conciencia, tanto como usuarios, tanto del lado del Estado como también del lado de los empresarios, de que esto estamos cuidando personas. De todas maneras, nos quedamos con esas palabras al cierre. Gracias por venir a conversar estos importantes temas con nosotros y que no tengan que ocurrir este hecho para que, por supuesto, la prevención de este tipo de accidentes sea el tema. Así que muchas gracias. Macarena, gracias por la invitación.